Hola, me llamo Omar Gonzalo, son mis dos nombres auténticos, pero los utilizo como seudónimo para mi actividad teatral. Mis apellidos son López Saavedra. Mi papá se llamaba José Antonio López y mi mamá Eva María Saavedra. Nací en Mapararí el 24 de diciembre a las 11:30 de la noche en el 1937. Por supuesto, esto me lo contaron después, yo no lo supe en ese momento. En ese momento, en esa época, en Mapararí o alrededor de Mapararí, en los 10 caseríos que conforman la parroquia de Mapararí, vivíamos 6.000 personas según el censo de 1936. Y en el país en general éramos 3 millones. La población era mayoritariamente rural, el 80% aproximadamente. Yo viví toda mi infancia entre Mapararí, Santa Cruz de Bucaral, La Taza y en un pequeño caserío que se llamó La Sabana. Ese pequeño caserío ahora es una hacienda de ganado, o sea que el pueblito, el caserío desapareció. Viví hasta los 9 años en toda esa zona y a los 9 años, bueno, no fui a la escuela, no había libros, no había nada cultural. Sin embargo, en una oportunidad vi en Santa Cruz de Bucaral una película muda, es Chaplin. La pasaron al aire libre y yo iba caminando por ahí y me encontré con que estaba una cosa en movimiento y me acerqué. Después me enteré que era una película de Chaplin. Así que mi primer contacto con la cultura se fue a través de la imagen en el cine. Eso me quedó en la impresión de... Yo conocía la fotografía, por supuesto, en las fiestas populares siempre van fotógrafos y retrataban. No tengo ninguna foto de infancia. Entonces, a los 9 años nos fuimos a Barquisimeto, vinimos a vivir a Barquisimeto. Yo trabajo desde los 5 años. A los 5 años empecé a trabajar en una hacienda de tabaco, una hacienda que pertenecía a la compañía Bigot, de esas cigarreras Bigot. Y ahí me pagaban unos 50 semanal, de lunes a viernes, y hacía mi cola los sábados para cobrar. Y entonces le era muy curioso porque quien pagaba era un tío mío. Y entonces cuando él me veía, ay, pobrecito, mi sobrino. Y entonces en vez de los 1.50 me daba un poquito más, me daba hasta 2. Siempre me arrimaba un poco el hombro ahí. Entonces después me vine a Barquisimeto y ahí también empecé a trabajar en una casa de familia, en una pensión trabajé también. Y como no había ido a la escuela, en ese momento se abrieron las escuelas nocturnas. Eran por los años 47, 48, empezaron las escuelas nocturnas y entonces yo, con los otros empleados de la casa, fui a la escuela nocturna. Yo era el único niño, todos los demás eran adultos. Y entonces ahí hice mis primeros 3 grados. Y después entonces empecé a trabajar en un bar. Y entonces en ese bar yo trabajaba de noche, por supuesto, el mayor tiempo. Entonces, ahí en ese bar que lo regentaba un señor que se llamó Manuel Felipe López. Y este señor era recitador profesional. Él recitaba en la radio, en los actos culturales, etcétera, etcétera. Y entonces yo empecé a leer como a los 12 años. Y lo primero que me interesó para leer fue la poesía. Y entonces por influencia de este compañero, fue un protector mío, realmente Manuel Felipe. Y entonces con él me llevaba a sus recitales también. Y entonces cuando yo me aprendí el primer poema, se lo recité a él, que era el profesional, y entonces le recité mi primer poema y le gustó mucho. Entonces cuando me llevaba a los recitales, cuando él terminaba su intervención,
me presentaba a mí como la novedad, el niñito que recita. Entonces yo soy nervioso todavía y tímido, muy tímido, todavía lo soy, y en aquella época era terrible. Sin embargo, me armaba de valor y ahí iba y me enfrentaba con el público. A veces se me olvidaba, pero no importa, yo salía del atolladero ahí de alguna manera. Así que me hice recitador, a los 11, 12 años me hice recitador. Después tuve la suerte de conseguir a un director de una escuela, la Juan de Villegas en Barquisimeto, que se llamaba Tacoa. Él era el director y profesor de sexto grado. Entonces fui y hablé con él y le dije, mire, yo trabajo en la noche, yo hago esto, hice unos estudios en las escuelas nocturnas, no tengo boletas, no tengo nada de eso. Y me gustaría, si me permiten, asistir a clases cuando yo pueda. Y entonces me dijo, ¿cómo no? Vente. Y me puso ahí en la escuela, y además era tan bueno que me ponía la asistencia, porque yo a veces llegaba tarde o no llegaba, porque como trabajaba de noche, llegaba tarde, pero él me ponía la asistencia para que no me fueran a eliminar por inasistente. Entonces, ahí él descubrió que efectivamente yo no figuraba en el ministerio de ninguna manera. Entonces él me arregló para que me tomaran en cuenta mis estudios. Pero ahí tuve la suerte de conocer a dos muchachos en esa escuela que se llaman José María Cadenas, hermano del gran poeta Rafael Cadenas, y Rafael Cordero. Estos dos muchachos estudiaban ahí, y entonces con ellos empecé a leer y nos intercambiamos libros, y hicimos una pequeña peña, entonces nos interesamos por la literatura. En el año 52 yo vi la primera obra de teatro en mi vida, en Barquisimeto. En ese momento, en el 52, Barquisimeto celebraba los 400 años de fundada, y entonces reinauguraron el Teatro Juárez. Y para esa reinauguración llevaron varios espectáculos, entre ellos una obra de teatro, que era el Teatro del Pueblo, dependía del Ministerio del Trabajo. Y eso lo dirigía Luis Peraza, que es un gran autor de teatro venezolano. Se llama Pepe Pito también. Entonces él dirigió esa obra, una obra española de Antonio Buero Vallejo, que se llama La Oscuridad. Y entonces esa fue la primera obra que yo vi. Ya había visto cine, claro, en Barquisimeto, películas mexicanas y rancheras y películas vaqueras norteamericanas, películas argentinas, que era lo que llegaba por allá a Barquisimeto. Ya había ido mucho al cine, me gustaba mucho el cine, y entonces con estos muchachos empecé a leer, a estudiar, y me interesé por la cultura en general. No del teatro, porque no había visto solamente esa obra, no sabía cuál era la actividad teatral, ni qué iba a hacer yo. Yo creí en ese momento que iba a ser escritor, y a los 12, 13 años escribí una novela, claro, con todos los errores del ortográfico y tal, pero logré contar un cuento. Ese cuento lo leyeron mi cuñado, el recitador López, y varias otras personas lo leyeron. Bueno, tenía errores y tal, pero había una historia y bueno, eran cosas que me habían pasado, y entonces lo contaba. Entonces pensé que iba a ser escritor, pero resulta que cuando empecé a leer a los grandes escritores me di cuenta que eso era muy complicado para mí y que era muy difícil. Aparte de eso, que yo me obsesionaba mucho con una historia, entonces me creaba problemas. Estaba pensando en eso todas las 24 horas, entonces me obsesionaba por la historia y dije, esto como que no es muy bueno, esto como que es peligroso para mí. Entonces vamos a ver qué otra cosa puedo hacer. Me gustaba la música también, pero parece que no tengo facultades para eso, mi oído no es muy bueno. Y entonces resulta que decidí venirme a Caracas. Entonces me vine a Caracas a los 15 años, y como me interesaba por la literatura y por el arte, entonces busqué el trabajo en una librería, y empecé a trabajar en una librería. Y en esa librería pues empecé desde limpiando el piso, barriendo y limpiando los libros, hasta llegar a convertirme en vendedor.
yo era quien seleccionaba y pedía, hacía los pedidos de los libros, porque como me interesaba la literatura y conocía bastante, bueno, el día que fui a la entrevista, el señor me dice, bueno, ¿de dónde es usted? Y yo le digo, bueno, vengo del interior y tal, pero mire, yo conozco a Dostoyevsky, conozco a este. Ah, mamá, usted mismo, usted es el que me interesa. Entonces me empleó porque yo sabía de libros, por lo menos, ¿no? Y entonces ahí empecé a trabajar y tuve varios años trabajando ahí. Y entonces en esa librería conocí al señor Romeo Costea, porque él era paisano del dueño de la librería. Él es rumano y el dueño de la librería también era rumano. Entonces ahí lo conocí, me lo presentaron. Yo era recitador, él era agente de teatro. Entonces cuando él abrió un curso de teatro el año siguiente, entonces yo me fui a inscribir al curso de teatro. Yo pensé, bueno, voy a ir al teatro no para actor, porque yo era, bueno, no soy muy alto todavía, pero en aquella época era mucho más pequeño, pesaba 42 kilos, 43 kilos, así que pues no era una figura importante para ser actor. De acuerdo a los actores que yo veía, mis modelos eran Arturo de Córdoba o Jorge Negrete, y eso, entonces eran galanes, y yo, imagínate, ¿no? Entonces resulta que empecé ahí con él y empezamos a hacer poesías, y entonces en el año 55, en el Centro Cultural Venezolano-Francés, se hizo un pequeño escenario en el patio, hicieron una tarima y entonces ahí debutamos, hicimos el primer espectáculo del Teatro Compás, por ahí tengo el afiche, te lo muestro después, y entonces yo debuté en el año 1955 haciendo una obra japonesa. Yo hacía un criado de una familia japonesa y ahí tuve el privilegio de conocer a los grandes maestros del teatro venezolano. Ahí esa noche del estreno estaban Juan Azujo, Carlos Márquez, estaba Alberto de Paz y Mateos, estaba Horacio Peterson, estaba la gente que hacía teatro, que fueron primero porque eso lo producía las embajadas francesas en el Centro Venezolano Francés. Entonces, claro, hubo un cóctel diplomático, esto fue un gran acontecimiento social y artístico. Eso figura en todos los periódicos que te puedo mostrar ahora también. Entonces yo tuve un gran privilegio a debutar frente a grandes figuras del teatro venezolano y en un gran show mediático, porque salió en todos los periódicos en todas partes. Así que si hubiera debutado en otro grupito de teatro por ahí, se hubiera ignorado, pero ahí me salió la oportunidad de conocer a esta gente, y ellos me aceptaron, a pesar de ser, yo tenía 17 años, ya me aceptaron en sus grupos, y a partir de ese momento empezamos una gran amistad con todos ellos y a participar en sus actividades, incluso sociales, porque en esa época éramos menos, entonces nos reuníamos y nos veíamos unos a otros, y yo veía esos espectáculos, ellos veían donde yo actuaba, etcétera, nos mezclamos. Y entonces yo pensé con el Grupo Compás, al año 56, hice mi primer rol protagónico. Fue un gran espectáculo, eso, El médico a la fuerza, o El médico a palos, de Molière. Y yo hice el protagonista. Pero resulta que el protagonista es un señor que debe tener como 50 años, porque su esposa, y yo tenía 17. Y entonces no hacíamos pareja entre la actriz, que era una actriz de edad, y yo, no hacíamos pareja. Y entonces Alberto de Paz y Mateos y Romeo decidieron ponerme máscara. Entonces me pusieron tacones altos, me levantaron de estatura, me puse máscara, barba. Entonces, claro, se disimulaba por lo menos la parte física, y lo hicimos un estilo que se llama comedia del arte, que es un estilo muy ágil, de mucho movimiento y rapidez en la dicción, etcétera, etcétera. Muy dinámico, pues. Entonces, fue mi gran debut como protagonista.
Y ese tuvo muchísimo éxito, ese espectáculo. Lo hicimos en varias temporadas, en el Teatro Nacional, en la Universidad Central, en nuestro teatro, en diferentes partes, y además quedó en repertorio, y durante muchos años lo estuve haciendo. Hicimos giras por las cárceles, por todos los colegios. Yo hice como 150, 200 representaciones de ese espectáculo, porque se mantuvo en repertorio durante varios años. En el año 57, yo decidí que no tenía que quedarme en un solo grupo, que podía trabajar con los demás grupos, los demás directores, etcétera, etcétera. Y tanto es así que ese año hice 7 espectáculos diferentes, en el año 57. Y ese fue el primer año en que apareció la primera cartelera teatral en la prensa venezolana. El año 57, 4 espectáculos al mismo tiempo en diferentes teatros, por supuesto, y como yo había hecho 7, pues me tocó por casualidad también aparecer ahí en esa cartelera teatral. El año 58, después del cambio político que hubo en ese momento, tuvimos la oportunidad de ir a México a un festival internacional. Esa fue mi primer salida internacional. Entonces fuimos a México y llevamos 5 espectáculos. Con esos 5 espectáculos hacíamos 2, o sea, 5 obras y hacíamos 2 espectáculos. Entonces en México hicimos 2 espectáculos, tuvieron mucho éxito, y me ofreció el gobierno mexicano una beca para que me quedara allá en México estudiando teatro. Y no pude aceptar porque mi familia dependía de mí, y entonces tenía que regresar a Venezuela y trabajar. Pero pude aprovechar y quedarme 3 meses allá y viendo teatro. Y ahí descubrí lo importante que era el teatro y la dignificación que tenía ser actor. Porque aquí en Caracas lo hacíamos, pero lo hacíamos como un hobby. Yo hacía teatro, pero no era una fórmula profesional. Todos trabajábamos, teníamos un segundo trabajo para poder subsistir. Y entonces en México vi que no, que se podía vivir del teatro, o sea, del teatro, o haciendo televisión, o haciendo, que empezaba la televisión en México en ese momento, ya estaba desarrollada en el 58. Y el cine, o sea que había gran actividad, pues, medios para expresarse artísticamente, para un actor. Y entonces, al regreso de México, reflexioné y decidí dedicarme exclusivamente al teatro. En el año 59 tomé esa decisión, me retiré de la librería donde trabajaba y tuve la suerte de conseguir, gracias a un amigo y actor también, Pedro Martán, conseguir un trabajo en el Liceo Militar Mariscal de Ayacucho como director del grupo teatral. Entonces empecé ahí como a dirigir teatro con los estudiantes y empecé ahí mi labor pedagógica que he desarrollado durante 34 años. Entonces, con ese pequeño sueldo del liceo podía mantenerme y a seguir haciendo teatro y dedicarme al teatro. En el año 59 se hizo el primer festival de teatro venezolano, un hecho importantísimo en la historia del teatro venezolano, y yo tuve también la suerte de participar en él, no solamente como actor, sino como asistente de dirección. La primera obra que se montó en Venezuela, en el mundo, de Isaac Chocrón, se llama Mónica y el Florentino. Yo fui el asistente de dirección de esa obra. La presentamos en el festival. Actué en una obra dirigida por Luis Peraza, El Puntal, y actué también bajo la dirección de Alberto de Paz y Mateo en Abigail. Existe un programa muy bello de ese festival en el que figuro con fotografía y mi nombre y todo. Así que formo parte también por pura casualidad de un hecho importante en la historia del teatro venezolano por ese festival. Después se hicieron otros festivales y en todos ellos he participado.
En el año 60, los 60, fundamos porque yo entré en principio con ellos, con Manuel Poblete y con Chito Bach, un grupo para el Ministerio de Educación, un grupo de teatro. Y entonces ahí yo iba como asistente de dirección, formaba parte de la directiva y como actor también. Y actué en casi todas las obras que montamos durante 2 o 3 años que duró el grupo. En los años 60, en el año 62, hice mi primer espectáculo unipersonal. Se llamó Cuentos para Mayores. Está compuesto con varias obras, varios monólogos, cuentos y poesía. Hicimos un espectáculo dirigido por Romeo Costea. Él también actuaba, hacía las presentaciones de los textos, y esas presentaciones las escribió el profesor Santiago Magariño, que fue un importantísimo hombre de la cultura española, que vino aquí, se radicó en Venezuela, murió aquí en Venezuela, y le dedicó al arte, a la cultura, a la pedagogía toda su vida. Era un gran intelectual. Entonces él también participó con nuestro grupo, el Grupo Compás, y ese fue mi primer espectáculo unipersonal. Desde entonces hasta ahora he hecho 15 espectáculos unipersonales. En el 2002 hice el Festival de un Solo Actor, un hecho que yo creo insólito en la historia del teatro venezolano. Nunca se había hecho que sea un festival con un solo actor. Dice 7 espectáculos diferentes de un poco más de 1 hora cada uno, lo que quiere decir que más o menos 8 horas yo solito en el escenario y diciendo de memoria alrededor de unas 70.000 palabras. Yo creía hasta ese entonces que tenía una memoria excepcional, pero no es cierto. Me di cuenta hace poco que no es verdad, porque olvido muchísimas cosas. Pero todavía conservo lo que podríamos llamar una memoria profesional. Es decir, si me tengo que hacer una obra de teatro y me aprendo el texto, lo hago con bastante eficiencia. Pero no tengo una memoria que yo creía que tenía más desarrollada que la profesional solamente. Sin embargo, también como mi carrera pedagógica daba clases en escuelas de teatro, pero de todas maneras decidí en el final de los 60 que yo debía estudiar teatro y que debía ver teatro. O sea, ya veíamos teatro aquí, el que se hacía en Venezuela, y las compañías de teatro que venían, yo por supuesto veía todo eso. Vi, por ejemplo, que recuerdo la compañía de Jean-Louis Barrault y Madeleine Renaud, que vino en los años 56, 57, hicieron varios espectáculos, entre ellos Hamlet, hicieron espectáculos muy importantes y los vi. Vino la ópera china. O sea, yo con todas las compañías que venían, actores, actrices importantes que venían, siempre estaba ahí, pues como me dedicaba al teatro exclusivamente, pues tenía tiempo para poder asistir a los ensayos, conocer los actores, etcétera. Estaba en el ambiente y era amigo de los técnicos de los teatros nacional y municipal, y entonces que era donde pues, tenía la entrada con más facilidad. Pues. Entonces el contacto con esta gente. Pero de todas maneras, en los final 70 decidí que yo tenía que estudiar teatro, que debía irme fuera de Venezuela. En ese momento las opciones eran o México, o Argentina, o Chile. Eran los centros pedagógicos teatrales más interesantes en América Latina, y además por el idioma. Sin embargo, me decidí por Francia. Yo no hablo francés, ni hablaba francés, por supuesto, pero me decidí por Francia porque me enteré, investigando, que de una escuela que existía en Estrasburgo, en la ciudad de Estrasburgo, en la Alsacia francesa. Y entonces escribí, a través de un amigo, escribí una carta pidiendo información y me mandaron la información, y me dijeron que sí me podían aceptar como oyente extranjero. Es decir, que me podían aceptar por 3 meses, sin cobrarme nada, pero
para que viera cómo funcionaba la escuela, cuáles eran las clases, etcétera, etcétera, pero no como alumno regular. Entonces yo de todas maneras decidí irme de esa forma. Entonces me fui a Europa en el año 70 y estuve dando vueltas por allá hasta que abrieran el curso. El curso se abrió en el 71. Entonces mientras se abría el curso, pues estuve estudiando un poco de francés y dando vueltas por ahí en toda Europa, en Alemania sobre todo, y cuando abrieron la escuela entré como alumno oyente extranjero. Hice los primeros 3 meses y al final de los 3 meses era una especie de propedéutico, entonces ahí se escogía, o se escoge todavía, los alumnos que van a formar parte del curso regular. Los otros se desechan, se inscriben alrededor de 40, 50 estudiantes y de esos quedan 20 o menos, 15, depende del grupo. Cuando terminó ese propedéutico, entonces, y se hizo la eliminatoria, a mí no me podían eliminar porque yo era estudiante, no era estudiante regular, sino oyente, así que no formaba parte. Sin embargo, la directiva de la escuela me llamó a interrogarme, y en ese interrogatorio me preguntaron si yo quería seguir estudiando teatro ahí. Y le dije que sí, por supuesto. Entonces me dijeron, bueno, puede quedarse 1 año, para que haga 1 año. Yo ya era actor, en Venezuela yo era actor, llevé recortes de prensa y eso, o sea, ellos sabían que yo era actor. Y entonces me aceptaron por 1 año. Y al final del año pensé que me iban a decir, bueno, ya está bien, muchas gracias, hasta luego. Sin embargo, me pidieron que si quería continuar, terminar el curso, que dura 3 años el curso de teatro. Entonces yo, pero bueno, ¿por qué? Entonces me dicen, no, mis compañeros de clase, les gustaría que usted continuara con ellos y nosotros también. Así que me quedé durante 3 años en la escuela de Estrasburgo. Tengo un diploma por ahí en alguna pared, y regresé a Venezuela en el año 75, y desde entonces pues he hecho teatro a un promedio de 2 o 3 obras al año. Hasta ahora llevo más de 130 obras de teatro como director, como actor o como asistente de teatro. Paralelamente me dediqué a la pedagogía teatral. Tengo 34 años enseñando en las escuelas de teatro. En el año 76, 75 entré en la Universidad Simón Bolívar a dirigir el grupo de teatro, Centro de Teatro Simón Bolívar, y estuve 19 años ahí. Ahora soy jubilado de las actividades culturales, de las actividades académicas, pero continúo todavía haciendo teatro. En el año 2004, 2005, me dieron el Premio Nacional de Teatro. Esa es la razón por la cual estoy hablando con ustedes ahora. Hay algo en esta pequeña entrevista que es de relevante importancia. El archivar la voz, la imagen de los creadores es algo necesario, no solamente para las generaciones que vienen, sino para nosotros mismos, para nosotros vernos qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, qué es lo que hicimos. Porque el actuar o el teatro es un arte efímero, de esto no queda nada. Nosotros terminamos una función y se acabó. Podemos como actores morirnos en escena, aunque el espectador nunca muere. Esa es una de las grandes ventajas de asistir al teatro. Los espectadores nunca mueren. Y además están seguros. Mientras hacemos una obra de teatro, el espectador está seguro, no pasa nada en el mundo, están metidos como en un paréntesis, están como de vacaciones en su vida. Y eso de registrar las voces de los creadores, no solo de los actores, de la gente de teatro, de los pintores, de los músicos, de los bailarines, eso es importante porque no hay archivos. Ahora empiezan a hacerse. Y además
aunque se hayan hecho cosas, desaparecen. Aquí tenemos la mala costumbre de no conservar, de no del mantenimiento, de mantener esas cosas. Yo, por ejemplo, empecé en la televisión, hice televisión un tiempo cuando la televisión era en vivo, directo. Y entonces, claro, ahí yo estaba seguro que no quedaba nada. Sin embargo, en los años 80 hice una serie de programas, todas las obras, hice todas las obras en un acto de César Rengifo, por ejemplo, en el Canal 8. César me dio los derechos, tengo los derechos de él, y entonces hice todo eso. Bueno, eso lo grabamos, pero no sé qué pasó, borraron todo eso, así que no queda nada de aquello que hicimos. Yo lo hice con la intención de que quedaran las obras de César Rengifo grabadas. Yo actuaba ahí en ellas y hacía también las versiones, pero la idea era que quedara eso como un archivo, pero eso lamentablemente por necesidad a veces de los videotapes, de los rollos, entonces borraron todo eso. Así que a la Casa del Artista le agradezco muchísimo esto que están haciendo, no solamente por mí, sino por todos los que hacemos arte o tratamos de hacer arte humildemente en Venezuela.